Durante más de 8 décadas, el Caballero Oscuro de Gotham nos ha dejado ser testigos de sus increíbles historias, combatiendo a toda clase de villanos y siempre saliendo victorioso en una ciudad que parece jamás logrará salvar del todo. Pero lo que hace a un héroe el personaje que es, no es solo su filosofía, tampoco sus aventuras o su galería de villanos. Hay un elemento importante y al que no siempre damos la importancia que deberíamos: su indumentaria, el traje de un héroe. Y aunque no lo parezca, el vestuario del hombre murciélago ha tenido varios cambios y diseños a lo largo de los años. Y aunque siempre ha conservado su concepto original, cada una de sus versiones aporta algo y es de alguna manera digna de darle una revisión. Así que en este video daremos un repaso a la evolución del traje de Batman en los cómics a través de los años. Antes de revisar cualquier diseño oficial, creo que es necesario mencionar el primer boceto de este personaje, diseñado en 1939 por el legendario Bob Kane. Esta fue la primera idea del dibujante sobre el personaje, y aunque sin dudas está alejado de lo que conocemos hoy, aquellas salas oscuras nos dan una conexión con el futuro de este personaje. Futuro que no demoraría en hacerse presente, ya que el mismo año, en las páginas del legendario Detective Comics número 27, el mismo Kane nos mostraría el primer diseño oficial de Batman. Cuando las manos del dibujante se unieran con las ideas del escritor Bill Finger, el personaje tomaría ese aspecto oscuro e intimidante que lo caracteriza. Finger aportó la idea de darle su indumentaria, esa máscara con cuernos, aquellos guantes y cinturón. Y a pesar de que puede parecer algo quizás simplón, en tiempos recientes hemos tenido revisiones de este traje donde podemos ver quizás de manera más contemporánea lo que estos artistas intentaban plasmar con este diseño. 3 números le bastaron a Batman para cambiar de aspecto, mostrándonos un estilo con unas orejas más puntiagudas y unas alas que asemejaban mucho más a las de un murciélago. Ya para finales del 39, Batman lograba avances en su diseño bastante importantes. Es que por ejemplo, vemos aparecer sus icónicos guantes con puntas, o aquel baticinturón, haciendo que Batman cierre la década en buen camino para lo que será su futuro. Abriendo las décadas del 40 y el 50, podemos ver ya un diseño más consistente. El conocido como Batman de la Edad de Oro se destaca por sus tonos negros, gris, amarillo y el azul como refuerzo del negro, que se volvería la tónica en un traje que, siendo sinceros, tuvo muchas, pero muchas variantes curiosas durante la década. Revisemos algunas. Los peculiares 4 diseños que vemos en Detective Comics 165. El Batman de la jungla del Batman 72. El llamado primer Batman, que no es otro que una versión alternativa del padre de Batman, Thomas Wayne, transformado en el héroe. El Batman arcoíris que veríamos en 1957. El, al menos para mí genial, Batman blindado, que con esa armadura me hace preguntar cómo lograba luchar tan cómodamente. Y el Batman del planeta X que veríamos en Batman 113. Como ven, esta década, en especial los 50, estuvieron marcadas por aventuras alocadas que a su vez eran acompañadas por trajes acorde a cada una. Adentrándonos en la década de los 60, vemos un cambio particular, uno que se convertiría quizás en aquello que todos identificamos de este héroe. Es que en las páginas de Batman 327, el legendario dibujante Carmine Infantino mostraría su nuevo diseño de Batman, uno coronado a la perfección con el detalle de aquel óvalo amarillo en su pecho, encerrando la silueta del murciélago. El icono de Batman había nacido. Este Batman de la Edad de Plata conservaría un diseño similar durante toda la década, aunque que quede claro, las aventuras extravagantes aún estaban ahí. Es así como pudimos ver diseños como por ejemplo el Batman Zebra o el Batman negativo el primer año de la década, el Batibebé en 1962, aquella peculiar momia en Detective Comics 320, o el traje espacial que veríamos a finales de la década. Para los años 70, con la edad de bronce en su apogeo, el Caballero de la Noche ya era un fenómeno, pero hay que ser sinceros, gran parte de esto se logró no gracias al cómic, sino que a otro medio, la televisión. Es así como entre mediados de los 60 y 70 vimos 2 trajes que fueron los más conocidos de aquella época.
El famoso traje que Adam West vistió durante la serie de televisión, que con muchos más puntos en contra que a favor, es innegablemente icónico incluso al día de hoy. O el traje de Batman que veríamos en la animación de los Super Amigos, el cual es muy similar al que usaría un par de años después en las nuevas aventuras de Batman. El personaje ya era famoso, era una pieza en la cultura popular norteamericana, pero en el papel pareciera ser que el diseño de Batman se había estancado, o eso se creía, ya que la siguiente década nos traería reales bellezas que hasta el día de hoy son amadas por fanáticos de todo el mundo. Y en la década de los 80 parte en el mismo camino que la pasada. Al poco andar nos encontramos con el bello diseño que vemos en el Batman anual número 8, un traje elegante, expresivo y que nos hace pensar que quizás la luz ya no tiene mucha cabida en este personaje. Y aunque ese diseño oscuro parecía ser cosa de una sola vez, ya que en series como Batman and the Outsiders aún veíamos el traje clásico con los tonos eternos, solo pasarían un par de años para que en 1986 llegara la obra que lo cambiaría todo. De la mano del maestro Frank Miller llegaría el retorno del Caballero Oscuro, donde veríamos el regreso de un retirado Bruce Wayne al manto de Batman. Una obra increíble en muchos sentidos, pero acá estamos hablando de un tema específico, y es que esta obra nos entregó dos verdaderas joyas. Primero, ese Batman colosal que vemos en la mayoría de la obra, un ser imponente al que pareciera ser que los años solo lo hicieron más fuerte. Un diseño más oscuro, que está perfectamente adornado con aquel enorme murciélago en el pecho, un Batman renacido y orgulloso de serlo. Y ya en las últimas páginas de esta obra nos encontramos con el famoso Batman blindado, con ese traje mecánico en un intento por resistir a un encuentro con el Hombre de Acero. Este traje ha sido referenciado y homenajeado casi incluso desde su mismo debut. Gracias a esta obra tuvimos una especie de renacer artístico, un nuevo interés por dar rienda suelta a la creatividad con este ya mítico personaje. Así es como pudimos ver varios diseños sumamente interesantes, como por ejemplo, en 1987 de la mente del mismo Miller, el famoso arco de Año 1 nos daría una revisión de Batman durante sus primeros tiempos como vigilante. El famoso diseño de la bellísima portada de Batman 423. O en 1988, donde en la broma asesina vemos como a modo de contraposición del Joker, Batman se presenta con un diseño oscuro, rígido, pero también muy elegante. Y sé que estamos hablando de cómics, pero no podemos olvidar que la década tuvo un cierre de oro con el estreno de la película Batman del director Tim Burton en 1989, donde Michael Keaton vestiría un traje espectacular que inspiraría, y mucho, el diseño en papel del personaje en la próxima década. Tal como cerramos los 80, abriremos los 90 con un diseño fuera del papel, pero es que sería un sacrilegio hablar de la historia de Batman y no mencionar su serie noventera, una verdadera joya que con un diseño sencillo logra dar al Caballero Oscuro el tono justo de oscuridad para encantar a niños y adultos con sus aventuras. Ya en papel, esta fue una época oscura para DC Comics y el murciélago no fue la excepción, ya que en el arco de Nightfall veríamos la caída de Bruce Wayne a manos del villano Bane, dejando al héroe destrozado físicamente y obligado a entregar su manto a un, hasta hace poco conocido, Jean-Paul Valley, quizás mejor conocido por varios como Azrael. La verdad es que si bien este diseño tiene amantes y retractores, para mí es increíble. Es una clara forma de decirnos que este no era Bruce Wayne. En sus distintas versiones, el Batman de Valley no se ve heroico, se ve peligroso. Es al menos para mí uno de los mejores diseños del personaje que hemos visto. Aunque duró un corto tiempo, sin dudas, es inolvidable. Para las páginas de Batman 515, Bruce Wayne haría su regreso triunfal como el vigilante. Y para el evento Troika, nos mostraría un traje que sin dudas tenía gran influencia en la película de Burton. Con un negro completo y unos guantes con puntas muy fruncidas que a más de un fanático no gustaron. Aunque a mucho gustó este diseño, no duró demasiado, ya que en 1995, en las páginas del cómic de Robin, tendríamos un rediseño de Batman con un traje similar al de décadas pasadas, pero reinventado para estos tiempos modernos. Regresaron los guantes clásicos, pero el calzoncillo azul se negó a hacer su regreso. Para el año 1996 llegaría una de las joyas de la corona de los cómics de DC. Kingdom Come nos traería de las manos del increíble Alex Ross un diseño de Batman que, al igual que hizo Miller antes,
hacía uso del metal y la tecnología para compensar el paso del tiempo sobre su cuerpo. No me gustaría terminar la década sin mencionar el diseño del Caballero de la Noche en el cómic del largo Halloween en 1997. Esta obra es dibujada por el tristemente fallecido Tim Sale, quien tenía una habilidad única para tomar un rasgo de algún personaje y convertirlo en el punto central de este. En el caso de Batman fue su capa lo que predominó en este diseño, donde pareciera ser que la penumbra camina junto con el murciélago. Cerrando la década, el evento No Man's Land nos mostraría un Batman sumido en una Gotham destruida y separada de la civilización, dotando al personaje de mayor oscuridad, necesaria para combatir los peligros que acechaban en esta nueva realidad que estaba enfrentando. El nuevo milenio empezaría fuerte, y es que en el año 2002, de la mano del dibujante Jim Lee, veríamos en las páginas del arco Hodge un nuevo diseño de Batman. El calzoncillo volvería y también el color azul, para dar un toque clásico a un diseño fuerte e imponente que para mí es de los mejores que hemos visto sobre el papel. Al igual que en tiempos pasados, durante esta década pudimos ver algunas versiones interesantes o curiosas de este personaje. Por ejemplo, el Batman con armadura en Batman número 630, el Batman con el anillo de la voluntad en las páginas de Green Lantern número 9, o haciendo uso del poder del miedo en Green Lantern número 17, o el regreso del Batman del Planeta X. Ya para el final de la década y luego de Final Crisis, el mundo se enfrentaba a la ausencia de Bruce Wayne. El encargado para tomar el manto sería su primer discípulo, Dick Grayson, quien dejaría el traje de Nightwing para entrar en el traje del murciélago. Un diseño que, muy similar al de Wayne, nos mostraría que la manzana no cae muy lejos del árbol. Ya finalizando la década, el año 2009, y durante las páginas del evento La Noche Más Oscura, veríamos un Batman con aquel anillo negro en su mano, produce todo el pavor que generalmente solo se reserva para los criminales. Abriendo la década del 2010, y esta vez en el día más luminoso, veríamos a Batman con un anillo blanco, con el poder de la vida en sus manos transformado en un linterna blanco. Ya regresando a la rutina, con el regreso de Wayne al manto de Batman, durante el arco de Batman Incorporated, un nuevo traje debutaría, convirtiendo el negro y gris en los dominantes durante esta época. Para el 2011 tendríamos el evento Flashpoint, donde además del renacimiento del universo DC, conoceríamos una versión alternativa, una donde un dolido Thomas Wayne tomaría el manto de Batman tras la muerte de su hijo. Un diseño hermoso, que solo encanta y da más oscuridad sobre un personaje ya oscuro de por sí. Para el renacer del universo, con los nuevos 52, un nuevo diseño de Batman nos mostraría un traje más defensivo, sin dudas preparado para sus batallas nocturnas. Aunque para ser consistentes, no podemos dejar de mencionar algunas buenas variantes que tuvo Batman a lo largo de la década, como el traje de defensa durante la invasión a la mansión Wayne, o el Batman Linterna Amarillo durante el evento Forever Evil, o un muy interesante Batman como el Dios del Conocimiento durante los sucesos de la guerra entre Darkseid y el Anti-Monitor. Ya para mediados de la década, Wayne nuevamente sería dado por muerto, y quien tomaría el manto esta vez sería el comisionado Jim Gordon, que nos entrega un Batman por lo bajo cuestionable, pero con un estilo sin dudas único. Ya para el año 2016 vendría el renacimiento de DC Comics. Con esto, uno de mis diseños favoritos, y es que este Batman combina el negro y gris con detalles en amarillo, aunque fueron variando con el tiempo. No deja de ser una versión moderna a un personaje clásico. Sé que el 2016 fue hace ya bastante tiempo, pero creo que dejaremos este repaso hasta aquí. Y es que no quiero que este video sea una enciclopedia de Batman, quiero que sea un puntapié inicial, que ustedes lo vean y se inspiren a investigar. Hay muchos, pero muchos diseños de Batman que aún pueden descubrir, junto con eso sus aventuras y personajes. La historia de los cómics lleva ya un largo tiempo, y me emociona pensar en lo que queda por venir. Espero que les gustara el video, la verdad disfruté bastante el hacerlo. Si le va bien, quién sabe, quizás podamos ver la evolución de otros personajes. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo video.